Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Estamos aquí en la cancha de Alvear para este Asturiano Nueva Estrella. Tengo que rápidamente empezar a escribir esto porque acá, porque, a ver, se me va a complicar mucho esto, pero voy a poder. Gana 3-1 Nueva Estrella. 2-1 Nueva Estrella, me dicen. Bueno, esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar. Esto lo voy a sacar porque no se va a poder, me voy a volver loco. Más fácil. Me dicen que gana Nueva Estrella 3-1. Y hasta donde me habían dicho ganaba Chicago 1-0 ante Platense. Bueno, en la medida de mis posibilidades iremos avisando. ¿Por qué les digo esto? Hoy es una noche clave, una noche difícil. Asturiano todavía depende de sí mismo. Y hoy tiene que tratar aquí, ante un Camioneros que viene de una victoria 7-1 contra el descendido Don Bosco el fin de semana pasado de visitante y de una eliminación el jueves en el Befol Arena por la Copa Argentina ante San Lorenzo. Ahí está, entonces Nueva Estrella gana 2-1. Asturiano que viene de la derrota ante Chicago, pero como les digo, todavía Asturiano depende de sí mismo, así que una victoria aquí ante Camioneros sería lo ideal. Pero bueno, iremos avisándole a toda la gente, que aprovecho para saludar. Muy buenas noches para todos aquellos prendidos a la transmisión. Hay inicio del encuentro aquí en Alvear entre Asturiano y Camioneros. Voy repasando jugadores de Camioneros. Acá recibe Acosta. Lo veo también a Tabare. El que recibe por aquel lado es Arriera. Acá Acosta en Asturiano. Verdún, Gomezares, Fiumara y Vega. Valvidares que rompe con su lógica en la rotación de los cuartetos acá. Maldonado jugando para Tabare. Primera posesión larga para Camioneros. Jugaba Acosta, que acá recibe la pelota. Acosta. Primer llegada de Nueva Chicago al arco de Asturiano. Chicago le gana 1-0 a Platense. Nueva Estrella le gana 2-1 a Espeleta. Asturiano sigue dependiendo de sí mismo acá. Comesares y la pelota. Intentando con Verdún. Intentaba trabar y ganar Gomezares. La pelota todavía de Camioneros. Le pone color la gente del sindicato en la tribuna a este encuentro, como siempre, la gente del sindicato. Acá recupera Verdún, luego de el intento de Gomezares, firmar ahí la pelota. Traba Vega, toca último en Maldonado, va a ser lateral para Asturiano. Y hoy es una noche especial, como les digo. AFA decidió poner estos tres partidos, los de la lucha por la zona baja, al mismo tiempo. Fiumara buscaba el disparo. La primera de Asturiano la tuvo Fede con ese zurdazo. La pelota pasaba cerca del arco defendido por el arquero Alegre. No, perdón, Alegre no, es Mogia, el arquero. O sí, perdón, es Alegre, porque Mogia era el de reserva. Este es Alegre. Acá no podía Camioneros con la posesión. Bien, Asturiano en defensa. Acá Asturiano con la pelota, Camioneros esperándolo. Detrás de mitad de cancha, Fiumara y la pelota. Maldonado lo sigue de cerca. Fiumara que amaga y sale hacia afuera. La pelota no sale toda. Todavía Fiumara contra Maldonado. Fiumara reinicia para Verdún. Camioneros esperando en mitad de cancha a Asturiano. Fiumara espera la cortina de Verdún. Juega ahí para Juanchi. Le levanta el pulgar Juanchi. Acosta acompaña la pelota con tranquilidad hacia la salida. Bueno, estamos atentos a lo que pasa en este partido. También a lo que pasa en Nueva Estrella
Espeleta y lo que pasa en Platense Chicago, pero como les digo, Asturiano depende de sí mismo y una victoria en este encuentro sería clave e ideal. Pero bueno, todavía resta muchísima etapa acá. Verdún llegaba sobre la marca de Tabare. Todavía la posesión para Camioneros. Como les digo, un Camioneros que viene bien en el campeonato, que ha sufrido una derrota, pero digna derrota, el jueves en el Befo La Arena por semifinales de Copa Argentina versus San Lorenzo, partido en el que estuve, fui a disfrutar de un poquito de futsal siendo 100% imparcial y sin trabajar, así que fue una linda jornada que tuvo después la victoria, el batacazo de Franja de Oro ante 17 de agosto. Acá Suárez, que lo buscaba a Gómez Ares, estaba atento a Arrieta para acompañarlo. Y un partido que Asturiano había empezado unos minutos más tarde que los otros dos encuentros. Verdún que juega para Fiumara que buscaba el segundo palo, estaba en el eje Gómez Ares, por eso se lamenta. 16:41, recién empezado el encuentro aquí en Alvear. Tabare jugando para Arrieta y Arrieta encontrando en el eje a Maldonado. Maldonado, Arrieta, Acosta, la mueve Camioneros. Acá Maldonado de nuevo, intentaba de cachetada con Arrieta. La pelota la recupera Fiumara, la juega para Gómez Ares. Gómez Ares que busca de puntín. Volaba. Alegre con la respuesta, pero buena esta de Gómez Ares. Hay gol de Nueva Estrella, 3-1 sobre la U de Espeleta. Todavía 1-0 Chicago Platense. Acá buena esta de Gómez Ares con su particular disparo de puntín. Acá lo buscan a Fiumara, que intentaba con la zurda. Estaba atento Tabare con la cobertura. Sigue siendo para Asturiano ahora este lateral, zona 3/4, zona finalización. En los pies de Verdún. Lo dije antes en el partido de reserva. Lo reitero ahora. Asturiano recupera a Verdún y a Hanashiro, que ya limpiaron sus amarillas. Camioneros esperándolo bien bajo a Asturiano. Sabe el equipo del sindicato que el que tiene que tomar las riendas del encuentro es el que necesita los puntos para salir de la zona de abajo. Entonces le cede el protagonismo. Acá Fiumara encontrando salteo con Gómez Ares, que ingresa, trata de jugar en el eje. Atento estaba Tabaré. Gómez Ares que decide no reiniciar con Suárez, pone el cuerpo y gana. Tabaré que la recupera, no se le escapa esa pelota. Atento Verdún para la cobertura. Acosta juega para Tabaré, Tabaré para Arrieta. Arrieta y la pelota, ahora posesión para los del sindicato. Maldonado jugando para Tabaré y Asturiano también esperando detrás de mitad de cancha. Acá Gómez Ares atento. Todavía la pelota para Camioneros. Maldonado y la pelota engancha, va a intentar el puntín. Y hay gol de Camioneros. Es el 1-0 a falta de 15-17. Recién comenzado el encuentro se encuentra, valga la redundancia, con el primero en el marcador. Bueno, hay que tener paciencia. Asturiano resta muchísimo. Y yo voy también ocupando mi rol de informante para los demás colegas que están en las otras transmisiones. Nos vamos haciendo el favor de informarnos los unos a los otros para estar al tanto de los demás resultados. Acá Vega jugando para Verdún. Pero es interesante este planteo del encuentro porque con un Camioneros esperando detrás de la mitad de cancha, Asturiano va a tener las oportunidades. Acá Fiumara intentaba con Constantino, recién ingresado. Empiezan a moverse las fichas. Ingresan Lavaque, Benvenuto, Hanashiro y Soiza. Hubo también movimiento de fichas en Camioneros. Ingresó Solano, que tiró un caño hermoso el otro día. Lo veo también a Dávalos. El que recibe aquí es Borruto. Borruto no. Acá Solano y la pelota, lo presionan en la salida. Recupera Lavaque, la pelota en el palo. Soiza se ensucia Lavaque. ¡Gol! ¡Gol! Se ensuciaba la pelota, yo me quedaba con los nombres. Rápidamente Asturiano encuentra el empate y yo se los dije. Claro, el planteo de Camioneros de esperar detrás de mitad de cancha a Asturiano va a cederle el protagonismo a los dirigidos por Valvidares. Acá rápidamente encuentra Lavaque después de pelear con Soiza esa pelota, presionaba bien Asturiano en la salida. Rápidamente se encuentra el empate Asturiano. Importantísimo, y cuán importantísimo será este gol de Lavaque acá. La pelota le queda a Suárez, hay salida para Asturiano, con paciencia ahora porque
Camioneros espera detrás de mitad de cancha. Lavaque y la pelota. Soiza que lo encontró directo. Juega Lavaque para Soiza. Lavaque que llega, va a intentar al piso. No llegaba. Lo acompañaba Alegre a la salida. Cuán importante será este gol de Lavaque, lo sabremos en el final del encuentro. Arcuri jugando para Borruto. Borruto encontrando a Dávalos. Lo acompañaba Benvenuto. No podía controlar el pivot, el gran pivot, que ha hecho un desgaste físico enorme. Yo esto lo quiero mencionar también, a pesar de que han pasado viernes y sábado, casi completo el sábado. Muchos jugadores de Camioneros están con un gran desgaste físico, han hecho un gran partido versus San Lorenzo el jueves por Copa Argentina. Bueno, quizá por eso también sea otro de los condimentos por los que Camioneros espera detrás de mitad de cancha. Mencioné anteriormente que Asturiano es el que necesita ganar. Menciono ahora también esto, el desgaste físico de los que están ahora en cancha. 3 de los 4 fueron claves en el partido versus San Lorenzo. Soiza la pelota buscándolo a Benvenuto. Alegre recupera, saca la contra para Camioneros. Está atento Asturiano para volver, hay que pasar la línea de la pelota. Dávalos que recupera, Hanashiro que intenta, todavía Dávalos, Hanashiro que traba. La pelota le llega a Borruto, Borruto que va a reiniciar con Alegre y hasta ahí. Lavaque con la pelota, Borruto buscándolo a Mena. Mena para Borruto y Borruto para Solano. Otro que ha hecho un gran desgaste el jueves en Copa Argentina. Y Mena intentando conectar con Dávalos. Conecta con Dávalos. Le llega Hanashiro. Gana la pelota. Pone el cuerpo Tato. Gana y sale. Y va a intentar ante Dávalos. Tira una suelita hermosa para salir y girar. Pero acá recupera Borruto que juega para Alegre. Lo presiona a Lavaque. Buena esta, la presión de Asturiano que se gana. Los aplausos del banco y del público. Hanashiro ya juega para Benvenuto. Y Benvenuto para Soiza. Tincho que camina. Da el paso adelante. Intentaba con Lavaque. Dávalos estaba atento. Ahora se ata los cordones. Dávalos que tiene tiempo. Y Soiza ya reinició con Benvenuto, nuestro capitán, que ya jugó para Hanashiro. Hanashiro se va a animar. Intenta el mano a mano. Abajo le llegan. Suma su primer falta a Camioneros. Y va a tener una linda pelota parada Asturiano para trabajar. Veremos cómo la manejan. Sigue 3-1 Nueva Estrella ganándole a Espeleta. Sigue ganándole 1-0 Chicago a Platense. 12 minutos 12 para el final de esta primera etapa. Siempre tan elegante el director técnico de Camioneros, que no quiero decir una burrada, pero Leo Barrios, creo. Siempre de traje, siempre todo negro, siempre zapato en punta. El más elegante de todo el campeonato de la B, me atrevo a decir de todo el futsal. El director técnico de Camioneros. Bueno, Hanashiro, Benvenuto, Soiza y Lavaque, los mismos 4 para manejar esta pelota y los mismos 4 de Camioneros para defenderla. Hanashiro que camina y la deja pasar. Se acerca a Benvenuto, juega para Hanashiro, Hanashiro rebota para Benvenuto, daba lo que la recupera, no logra conectar con Solano. Me llegan más datos. Pinto, que es el goleador de Camioneros con 25 tantos, hoy no está. Me falta saber el porqué, pero no está. Soiza juega para Benvenuto, Benvenuto para Hanashiro, ahora da el paso adelante Camioneros. Benvenuto juega para Soiza, recuperaba a Mena, que va a jugar para Solano, estaba atento Lavaque para recuperar, ahora saca la contra para Asturiano, quedó mal parado Camioneros. Lavaque juega para Hanashiro, Hanashiro que engancha, Hanashiro, buena respuesta de Alegre, Soiza y la pelota, ahora con paciencia busca a Benvenuto de taco, intentaba en la línea. Salva a Borruto, el árbitro dice que era afuera. Buena esta de Asturiano. Se queja la gente que dice que era tiro de esquina, pero ya fue salida para Camioneros. Mena y la pelota jugando para Borruto y Asturiano esperando ahí, casi en 3/4. Solano para Borruto. Borruto encontrando a Dávalos. Dávalos que va a proponer el mano a mano, pero ingresa y juega con Solano. Solano que recibe, juega una vez más para Dávalos. Dávalos se lo deja a Solano, la mueve Camioneros que logró hundir a Asturiano. Dávalos engancha, busca el segundo palo, la pelota toca en Borruto. No le avisan a Soiza, la punteaba de atrás Mena, va a ser salida para Asturiano. Hay que tener cuidado con esto. Soiza y la pelota. Dávalos marcando la altura de la defensa de Camioneros. Hanashiro
jugando para Benvenuto. Nuestro capitán para Zoiza. Tincho que ingresa y juega para Lavaqué. El sureño buscando a Hanashiro a las espaldas del jugador de Camioneros. Pelea Tato, recupera, va a intentar de suela con Lavaqué. La pelota le queda a Solano, ahora quedó mal parado Asturiano. Dávalos y la pelota, Dávalos contra Suárez, Dávalos la pisa. Buena respuesta de Suárez, que suma la primera importante. Y encima de saque de arco. Mientras hay el segundo gol de Chicago, 2-0 versus Platense. Y veo también gol de Nueva Estrella. Es el 4-1 sobre Espeleta y 2-0 Chicago versus Platense. Asturiano sigue dependiendo de sí mismo. Con este parcial, entonces, Asturiano 27, Platense 25, Espeleta 24. Pero claro, resta todavía muchísimo. Estamos llegando a la primera mitad de esta primera mitad. Acá Borruto en 2 controles juega para Solano. Solano solo, va a tener que reiniciar. Acá recupera Hanashiro y va a sacar la contra. Va a intentar habilitar a Constantino. Hanashiro ahí juega para Constantino. Toto que se deja caer. Los árbitros dicen que no, estaba cerca. El árbitro de esa banda va a haber salida en las manos de Alegre, ya baja para Mena. Mena para Borruto. Borruto que juega para Solano. Solano encuentra a Dávalos en el eje, que rebota una vez más con Solano. Y Solano para Borruto y Borruto para Mena. Mena va a proponer el mano a mano, ingresa, juega con Dávalos. Dávalos gira, se pone de frente a la cancha. Y ahí lo va a buscar a Solano, que le ganó la posición a Hanashiro, pero atento, Tato para recuperar, juega para Constantino. Y Toto que va a buscar a Zoiza, que la recupera. Llegaba bien Mena a la cobertura, pero muy buena. Esta es la habilitación de Constantino a Zoiza, que se animó a correr. 9 minutos 20. Todavía ninguna falta Asturiano. Por ahora una sola falta Camioneros. Zoiza que lo busca Benvenuto. Benvenuto que se va a animar de zurda. La pelota le queda a Constantino, que tiene que finalizar. Bien. Toto Constantino buscando el disparo. Bloqueaba a Páez, recién ingresado. Ahora Zoiza, Constantino, Fiumara y Benvenuto en Asturiano. Solano, Páez, Mena y Borruto. Alegre y Suárez, los arqueros en Camioneros y Asturiano respectivamente. Zoiza se la deja a Constantino, que busca disparo, la pelota la recupera Mena, saca la contra para Camioneros, Mena contra Benvenuto, se la deja Solano, Solano busca el disparo, buena la otra respuesta de Suárez, buena con la cara de Suárez, Solano y la pelota, atrás Zoiza, recupera Zoiza, pelean, la pelota le queda a Páez, Páez busca disparo, bloquea Constantino con la cara, buena esta, Asturiano, dejando lo que tiene que dejar, poniendo lo que hay que poner, ingresa Gómez Ares en lugar de Constantino. Bueno, hoy Valvidares rompiendo todo tipo de esquema a la hora de realizar los cambios, entendible, este partido es muy circunstancial. Bueno, acá Borruto reventaba el ángulo derecho defendido por Suárez, hay que tener mucho cuidado con esta. Las pelotas paradas de Camioneros. Va a haber salida para Asturiano a falta de 8:49 para el final. Fiumara, Vega, Verdún y Gómez Ares ahora para Asturiano. Y Camioneros esperando en mitad de cancha, dando el paso adelante con la altura de Solano. Ingresó el número 22. Galván para Camioneros. Acá Vega jugando para Verdún. No lograban conectar. Va a ser salida para Camioneros en los pies de Solano. El empate 1-1. Aquí en Alvear. Galván juega para Borruto y Borruto para Solano. Solano que camina. Fiumara que lo mira a la cara. Tiene la cobertura lejos. Fede. Acá encuentra a Galván. Solano que busca el disparo. Bloqueaban entre Verdún y Gómez Ares. La pelota la recupera el Colo, pero está solo. Así que va a tener que tener paciencia. Juega para Verdún. Juanchi. Mano a mano versus Galván. ¿Se le va a animar? Sí, engancha Juanchi, le ponía los brazos adelante Galván, sin falta dice el árbitro. Borruto y la pelota, juega para Solano. Acá tiene que apretar a Asturiano, Solano jugando para Borruto, Borruto jugando para Galván, se le escapa la pelota a Galván, bien. El bien que baja de la tribuna de Asturiano, porque fue buena esta presión en la salida. Recuperó la posesión Asturiano y Verdún jugó para Vega y Vega jugó para Fiumara. Y Fede para Juanchi, 7:46 para el final, 7:45. Juanchi jugando para el Colo, que ingresa y juega para Vega. Fon, con paciencia va a reiniciar, juega para Fede, Fiumara, siempre Fiumara para Verdún. Juanchi para el Colo para Juanchi, la mueve con paciencia Asturiano, espera Camioneros, acá al paso adelante Solano, Fiumara,
proponiendo el mano a mano, tira el autopase, sigue, Fiumara. Buena respuesta de Alegre, Páez y la pelota. Buena, inteligente la falta de Gómez Ares, siempre correcto a la hora de cometer este tipo de infracciones. Llega a su primera Asturiano, una lástima esta. La había hecho muy bien Fiumara con el autopase. Y ya suma 3 buenas respuestas, Alegre, el gran arquero que tiene Camioneros. Se gana la amarilla a Gómez Ares. El Spider-Man Alegre. Y esto sin ser una falta de respeto, pero me llama siempre mucho la atención la pose de Alegre para defender los tiros de esquina. Ahí viene a lo Spider-Man, una pierna flexionada, la otra estirada, una mano en el piso. El gran arquero que tiene Camioneros, Galván. Reiniciando para Borruto, y Borruto va a jugar con Solano. Y Solano contra Fiumara. Recuerdo este duelo del partido de ida, bien personal, entre Solano y Fiumara. Acá recupera Fiumara, de cucharita para Vega. Otra buena respuesta de Alegre. Y se queja Gómez Ares, que no lo dejaba correr Galván. Ahí lo ven. Alegre en su pose Spider-Man. Mientras hay un tercer gol de Chicago contra Platense. Acá Fiumara y la pelota. Va a encontrar salteo con Gómez Ares. Recupera Solano, que le va a ganar en velocidad a Gómez Ares, que le achica la distancia. La pelota se le va a Solano. Está bien Asturiano encontrando momentos de finalización. Entonces repasamos. Hay victoria momentánea de Nueva Estrella 4-1 ante Espeleta. Hay victoria 3-0 de Chicago versus Platense. Asturiano sigue dependiendo de sí mismo. Esto clave. Fiumara jugando para Verdún. Verdún para Vega. Y acá empieza a subir la presión. La presión Camioneros. Vega encuentra a Gómez Ares y vuelve a hundir la presión Camioneros. Gómez Ares con la pelota. Va a intentar con Verdún. Ganaba Gómez Ares. Después intentaba jugar con Juanchi. No se entendían. La pelota se escapaba lejos. 6 minutos 08 para el final. Ingresa el número 11, que es el que no tengo porque hubo un cambio en último momento. Ahora lo voy a averiguar. Pires es el número 11, perfecto. Que es el de reserva, jugó antes el encuentro de tercera división. Pires estaba con la 5, si no me equivoco. Acá Tabare encontrándolo a Páez. Páez reinicia con Tabare. Tabare que se hace el espacio y juega con Pires. Pires una vez más para Tabare. Asturiano esperando mitad de cancha. Encontraban a Páez, que no lograba conectar la pelota. Se la queda a Verdún, que con toda la paciencia del mundo reinicia con Vega, porque Camioneros hace esto. Cuando Asturiano recupera la pelota, decide dar el paso hacia atrás. Bueno, esto puede ser algo favorable para Asturiano en este pasaje del partido, pero estará más descansado Camioneros hacia el final del encuentro. Entiendo que va a dar un paso hacia adelante en los últimos minutos. Acá Fiumara recuperando la pelota. Se le iba por completo, dice el árbitro, que estaba cerca de su posición. Y Tavares jugando para Galván. Galván da el paso adelante y juega el mano a mano contra Verdún. Saca el disparo. Buena respuesta de Suárez. Completa Fiumara. Toca en Pires. Va a ser salida para Asturiano. Y bien, el esfuerzo defensivo de Asturiano llega con facilidad. Camioneros cuando llega, pero Asturiano está bien en la defensa. Esperemos que sea así todo el partido. Ingresó Hanashiro, ingresó Zoisa, ingresó Benvenuto. Ingresó Lavaqué, Zoisa y la pelota. Tincho contra Galván. Zoisa que reinicia con Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro y Hanashiro para Zoisa, recibiendo en el eje y rebotando con Hanashiro. Hanashiro jugando para Benvenuto. Ahora da el paso adelante Camioneros. Ahí lo ven en Páez. Juega Benvenuto con Zoisa. Zoisa busca a Hanashiro las espaldas de Galván. La recibe Hanashiro. Trata de ponerla al medio. Había mano. La cobran los árbitros. Hay tiro libre para Asturiano. Se queja todo Asturiano de que fue adentro, de que era penal. Bueno, la primera polémica del encuentro para mí fue clara. Afuera la mano. Llega a su segunda Camionero, pero bueno, la gente de Asturiano está ahí, mucho más cerca que nosotros en la posesión, pero para mí sí, es clara afuera. 4:29 para el final. Ahí las quejas del banco de Asturiano de que era adentro, una lástima.
Se gana la amarilla ahí Ale Juan en el banco de Asturiano. El juez que le dice, la próxima te saco. Bueno, las cosas que pasan. Se sigue quejando Benvenuto con el juez. Lo cierto es que va a haber tiro libre para Asturiano en una zona complicada para buscar disparo. Habrá que moverla. Y en algún que otro movimiento encontrar el disparo. Saldrá rápido Camioneros. Así que veremos cómo la trabajan. Hanashiro, Benvenuto, Lavaqué y Zoiza. Zoiza la pone para Lavaqué, Lavaqué juega el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Lavaqué! ¡Gol! No la movían para atrás, Zoiza lo buscaba, Lavaqué en el eje del área para buscar directo el disparo, yo lo dije. Era un movimiento y disparo, Lavaqué. Sí, Lavaqué, siempre Lavaqué. Yo dije cuán importante había sido el primero, bueno, cuán importantes serán los dos del sureño. Ahora Asturiano pasa adelante a falta de 4:26 para el final del primer tiempo. La victoria parcial de Asturiano. Ahora dará el paso adelante. Ahora dará el paso adelante Camioneros, entiendo, a buscar el empate. Aquí la ponía hacia el centro Maldonado. Hay gol de Nueva Estrella, 5-1 contra Espeleta y hay minuto pedido por parte de Camioneros. Vuelven los equipos al campo de juego. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gente de Nathan Group que está transmitiendo Platense Chicago. Un saludo a la gente de Radio Audiovisual, a Marco Dávila y a la gente de Balón Futsal, ambos en la cancha de Espeleta transmitiendo Espeleta Nueva Estrella. Estamos todos conectados. La verdad que esto es de lo que más contento me pone, de poder estar en contacto con tantos colegas, todos colaborando los unos con los otros para tener la información al instante. Bueno, el futsal creciendo y importantísimo el rol de los colaboradores. Acá Arrieta con la pelota, mano a mano con Zoiza, Arrieta que se anima, le van a sumar falta a Asturiano, pero lo que les decía, muy contento y muy orgulloso de la labor de los colegas. Llega su segunda falta a Asturiano. Es clave esto en este deporte que tanto nos gusta, que tanto amamos, en esta AB, en la que hace un gran laburo la gente de Balón Futsal. Hay minuto pedido por parte de Camioneros.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Defienda Asturiano esta, por favor. Hay final del primer tiempo en Espeleta, 5-1 la victoria de Nueva Estrella. Todavía jugando el primer tiempo Chicago Platense, victoria de los de Mataderos por 3-0. Nosotros aquí, en Alvear. Arrieta, la deja pasar. Le van a cobrar falta por una cortina al jugador de Camioneros, menos mal. Había gol de Acosta, pero le van a cobrar cortina, menos mal. Menos mal. Le cobran cortina a Camioneros, que entonces suma falta o no. ¿Debería sumar? ¿O es indirecta? Es indirecta, perfecto. La cortina es indirecta, bueno. Yo lo decía, había que defender, bueno. Fue más por la virtud de Camioneros de cometer el full de la cortina que de Asturiano por defender. Da igual, por lo que haya sido. No sumó. Sigue Asturiano ganando 2-1. Hanashiro jugando para Benvenuto. Benvenuto para Zoiza y da el paso adelante Camioneros. Zoiza buscándolo a Lavaqué. La pelota se pierde lejos. Va a sacar Alegre. Va a buscar. Baja la pelota para Arrieta. Arrieta que da el paso para adelante. Y va a encontrar salteo con Tabaré. Tabaré que juega para Maldonado. De atrás le llegaba Benvenuto. La pelota toca en el jugador de Camioneros. Dicen que no los árbitros. Va a ser salida para los del sindicato. Alegre, perdón, Arrieta jugando para Maldonado. Maldonado rebotaba con Tabaré. Bloqueaba el disparo Benvenuto. Faltan 3:09 para el final de esta primera etapa. El tiro libre, perdón, el lateral, zona 3/4, zona finalización. En los pies de Arrieta que juega para Tabaré. Y Tabaré una vez más para Arrieta. Y propone mano a mano con Hanashiro que lo acompaña. Gana la posición Tato. Va a tratar de salir de atrás. Le tira a Arrieta. Tato jugando para Tincho. Tincho que la va a tratar de hacer rebotar. La hace rebotar. Hanashiro que lucha contra Arrieta. Suma su tercer. Falta Camioneros. Arrieta va directo a pedirle disculpas a Hanashiro. Esta me pareció una disputa lícita del balón, pero con falta del jugador de Camioneros. Hay final del primer tiempo en Saavedra, la derrota parcial de Platense 0-3 versus Chicago. Zoiza jugando para Hanashiro. Hanashiro ingresa, juega la balanza, juega para Suárez. Suárez que lo busca a Lavaqué. Lavaqué pone el pecho, va a intentar la cabeza. ¡Lavaqué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Sureño, sí! ¡Vos, Sureño, vos! ¡Hat-trick del Sureño! Para este 3-1 parcial. Aquí en Alvear, frente a Camioneros, a falta de 2:41 para el final. Lavaqué, sí, Lavaqué. Sureño, sí, Sureño. Que de pecho le ganaba la posición a Leri después de cabeza cayéndose. Pone el 3-1 para Asturiano a falta de 2:41 para el final. Ay, yo no, hoy no aguanto. Yo hoy no aguanto. Camioneros y la pelota. Asturiano esperando mitad de cancha. Acosta jugando para Tabaré. Tabaré para Solano. Solano que ingresa y reinicia con Tabaré. Tabaré juega para Arrieta. Arrieta que ingresa, perfil cambiado y juega una vez más para Tabaré. Asturiano esperando más atrás de mitad de cancha. Solano que ingresa y encuentra salteo, no, porque la pelota se la encuentra Fimara, que va a tener que darle pase adelante, pero la recupera Zoiza. Y Zoiza juega para Sureño. Lavaqué que intentaba un sombrerito. Solano no podía, se la quedaba Fimara, que busca disparo. La pelota toca en el jugador de Camioneros. Dice que no el árbitro, se quejaba Fiumara. Y la salida ya de Camioneros. Solano que recibe, juega para Arrieta. Arrieta llega a línea de fondo. Sin peligro esta para el arco defendido por Suárez. Minuto 54 para el final del primer tiempo. Suárez bajándose la Fimara. Ahora da el paso adelante Camioneros. Intentaba Fede con Toto Constantino. Entonces por ahora Fede, Toto, Juanchi y Fon. Mueve también sus fichas Camioneros. Ingresó Solano. Todavía Arrieta, todavía Tabaré. Ingresó también Dávalos. Arrieta jugando para Dávalos.
Dávalos para Tabaré. Tabaré que amaga a jugar sobre la banda, reinicia y juega hacia la otra banda con Arrieta. Y Arrieta para Dávalos. Dávalos que recibe, va a intentar girar. Atento en la cobertura a Verdún. Dávalos y la pelota. Siempre el pivot de Camionero jugando para Solano. Solano amaga para ingresar, va a salir hacia afuera. No, juega para Tabaré. Tabaré que recibe, intentaba al eje, recupera a Verdún. Nadie le pasa a Verdún, siempre Verdún. Ahora le pasa a Fiumar, a Verdún y la pelota. Arrieta, se la queda a Fiumar que engancha para un lado, hacia el otro, busca disparo. Buena respuesta de Alegre, Solano y la pelota. Intentaba un caño sobre Constantino que no se dejaba ganar. Fede y la pelota, trata de reiniciar, la despeja. Tabaré juega para Dávalos. De cerca lo sigue Vega, últimos 50 segundos. Dávalos encuentra salteo con Solano. Solano que va hacia adentro y sale hacia afuera. No, ahí juega con Dávalos. Cae Solano, Dávalos se pone de frente, juega para Solano, se le escapa lejos el control, últimos 40 segundos. Dávalos reinicia con Tabaré. Tabaré para Arrieta, le llega cerca a Verdún. A defender a Asturiano, amaga Tabaré. Amagaba Arrieta, buscaba disparo Tabaré, la agarra muy abajo, se pierde muy arriba. Deja su lugar Constantino, vuelve a ingresar Benvenuto. Todavía Fiumara, todavía Vega, todavía Verdún. Suárez buscándolo a Benvenuto. Anticipa a Tabaré. Ahí le queda Juanchi de cabeza para Benvenuto. Nuestro capitán que trata. Solano llega de atrás, la pelota toca último nuestro capitán. Va a ser salida para Camioneros a falta de 24 para el final. Arrieta y la pelota, baje Asturiano, baje, cuélguese el travesaño, por favor. Arrieta jugando para Dávalos, Dávalos de taco, reinicia con Tabaré. ¿Y Tabaré va a jugar con Dávalos? Sí, acá recibe Dávalos, que gire. De cerca Vega, despeja, últimos 8 segundos para el final de esta primera etapa. Solano para Tabaré, acá recibe Dávalos, abajo se le mete Vega, llega todo Asturiano para la cobertura. Dávalos que intenta, busca el disparo. Buena respuesta de Suárez sobre el disparo de Solano, últimos 5 décimas de segundo. Será que la juegue y suene la chicharra. Va a haber entonces final de este primer tiempo. Dávalos busca el disparo, entonces final del primer tiempo aquí en Alvear. Momentáneamente Asturiano 3, Camioneros 1. Nosotros nos reencontraremos para la segunda mitad.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Ahora estamos. Ahora volvimos, no se escuchaba lo que nos pasa siempre. De que cuando ponemos el video del entretiempo se sale el micrófono, me había olvidado de esto. Tenía tiempo para hacerlo, bueno, no me acordé. Tengo la cabeza en muchísimas cosas, pero ya está. Ya se tiene que estar escuchando. Acá Fimara trataba contra Arrieta. La pelota se la queda a Solano. Juega para Ventre, busca el disparo, toca. Último. En Acosta va a ser saque de arco para Asturiano. Entonces, 6-3. Espeleta y 6-0 Chicago. Y Asturiano ya con la salida intentando conectar con Gomezares. La pelota la recupera Tabaré. Se la queda a Solano. Solano que ingresa. Gomezares con el cuerpo. Recupera Fimara. Va a tener que tratar la contra. Sacar la contra. La pelota se la queda a Vega. Vega que intentaba con Fimara. Ahora quedó mal parado Asturiano. Solano se la cede a Costa. Costa.
pone el 3-2 para Camioneros. Es el 3-2 de Camioneros en el amanecer de esta segunda etapa. Bueno, achica a 1. Achica a 1 la distancia. Acá Fimara hace rebotar la pelota en Maldonado. Ya estamos de vuelta. Hubo un gol de Camioneros. Fimara jugando para Verdún. Verdún para Fimara. Fimara para Vega. Vega buscándolo a Gómez Ares. Tabaré lo acompañaba. Va a ser salida para Camioneros, que ahora da el paso adelante y comienza la búsqueda de la igualdad en el marcador. Acosta jugando para Tabaré. Tabaré para Arrieta, que ingresa y conecta con con Maldonado. Maldonado para Arrieta. Arrieta que intenta contra Gómez Ares, se lo saca de encima, juega para Solano que busca el disparo. Buena respuesta. Otra vez Solano. Era Maldonado. Buena respuesta de Santi Suárez. Y yo tengo que avisar del gol de Camioneros. Otra buena respuesta. Ah, claro, cuando tenga que usar el celular lo puedo ver por la pantallita de acá, por mi transmisión. Acá lo encuentran a Tabaré. Tabaré que juega para Arrieta, mano a mano contra Gómez Ares. Le gana la posición, después sin peligro para el arco defendido por Suárez. Entonces 6-3, Nueva Estrella versus Espeleta. 6-0, Chicago versus Platense. Y aquí el parcial 3-2, la victoria por ahora de Asturiano. Todavía resta muchísimo tiempo, claro, y lo que les digo, Camioneros ya en este segundo tiempo dará un poquito más de lo que dio en la primera etapa. Hanashiro para Soiza, hubo cambio de cuarteto en Asturiano y de Soiza para Benvenuto. Benvenuto que juega para Hanashiro. Hanashiro que encuentra en la banda a Lavaqué. Lavaqué no podía, tocaba en Tabaré. Esa pelota va a haber salida para Asturiano. Soiza juega con Benvenuto. Benvenuto para Suárez, lo van a presionar a Suárez. Suárez que busca con Lavaqué. Atento estaba Borruto. Se la hace a Costa, pero recuperaba Lavaqué. Jugaba para Benvenuto. Benvenuto para Soiza. Soiza que se hace el hueco para jugar con Hanashiro. Hanashiro se saca encima de Ábalos y juega para Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro. Hanashiro para Lavaqué. Lavaqué para Hanashiro. La movió bien en esta, Asturiano. Recuperó Borruto y sacó la contra para Chicago. Acosta y la pelota. Acosta que ingresa, va a buscar el disparo, bloquea Lavaqué, todavía de Camioneros. Arrieta y la pelota, se le mete abajo Lavaqué, recupera Hanashiro, va a correr para adelante, engancha Hanashiro, se la deja Lavaqué, Lavaqué, siempre Lavaqué, Sureño, se la deja Tincho, Tincho Camaga, busca el disparo. Ay, qué lástima esta, pero bien. Bien entre Hanashiro y Lavaqué para recuperar. Tendrá ahora este tiro libre, este lateral en zona de finalización. Lo hace Soiza, que busca a Lavaqué. Lavaqué que recibe, va a intentar girar. Borruto de cerca. Tocaba en el jugador de Camioneros. Va a ser salida para Asturiano. Todavía muchísimo tiempo para el final. Todavía restan, yo creo que, varios goles en el marcador. Espero que sean más para nosotros. Benvenuto bloqueaba a Arrieta. Ya la garganta me duele horrores. Acá Soiza buscaba a Lavaqué, no podía controlar. Va Galván a hacer el lateral, ingresa Solano, todavía Borruto, todavía Dávalos. Y Asturiano presionando, Lavaqué que la recupera, se la queda Soiza. Soiza que va a jugar para Lavaqué, Lavaqué que amaga, busca el disparo hacia adentro, lo seguía de cerca Borruto. Bueno, ojo con Asturiano porque en la que decide dar el paso adelante está complicando a Camioneros en la salida. Es el partido más largo de mi vida. Soiza se la juega a Hanashiro. Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto para Soiza. Soiza que recibe, va a intentar. Le gana la posición a Borruto. Recupera Camioneros. Dávalos no puede. La hace finalizar. Benvenuto no, porque se la queda Alegre y va a jugar para Solano. Solano de cabeza. Lavaqué con un control, con dos. Soiza para Lavaqué. Bloquean Solano y la pelota. Juega para Dávalos. De atrás Soiza quedó mal parado Asturiano. Después no podía Galván con el disparo. Se apuraba. Caía por ahí Hanashiro. Es el partido más largo de mi vida y todavía quedan 15. Queda todavía una eternidad aquí en Alvear.
Un gol es el que separa a Asturiano de la victoria parcial versus Camioneros. Acá amaga Zoiza. Después buscaba con la zurda a Lavaque, a la mano de Leo Barrios, el DT de Camioneros. Camioneros con la salida. Borruto para Solano. A Solano le llega a Hanashiro, pero hasta ahí. Porque Solano encuentra a Dávalos. Dávalos se hace fuerte, se le mete abajo Benvenuto. Dávalos que gira, busca el disparo, bloquea. Benvenuto, la pelota que le queda a Borruto. Borruto jugando para Galván. Galván amaga, juega de mano a mano con Zoiza y reinicia con Borruto. Y Borruto con Solano. Y Solano contra Hanashiro. Y Hanashiro ahora le llega la cobertura de Zoiza. Solano encontrando salteo con Dávalos. Dávalos que se va a animar. No, juega para Dávalos. Dávalos se encierra, le tira un caño a Hanashiro. Juega para Dávalos. Dávalos busca el disparo. Pega en el lateral del arco defendido por Suárez, que ya lo va a buscar a Lavaque, que controla esa pelota y queda mano a mano con Borruto. Ahora se hace fuerte y va a tratar de reiniciar o hacerla rebotar. La hace rebotar, pero se la queda Zoiza, que busca el disparo. Buen disparo de Tincho Zoiza y vuela el Spider-Man alegre. Y Asturiano encontrando situaciones, a pesar de que ahora Camioneros decide hacerse cargo del protagonismo del encuentro. Zoiza buscándolo a Hanashiro, la agarraba, pero no la podía agarrar bien. La pelota se le escapaba alta y lejos del arco defendido por Alegre. Y Alegre que se la baja a Solano. Solano para Borruto. Borruto que la gira para Galván. A Galván le llega rápido y cerca. Zoiza busca el disparo Galván. Sin peligro para el arco defendido por Suárez. No llegaba Dávalos al segundo palo. Va a haber salida para Suárez una vez más haciéndose cargo de el arco de Asturiano. La baja para Hanashiro. Tato busca en el eje a Toto. Constantino que gana la posición. Trata de reiniciar. Se choca con Benvenuto. Pero ahí sí reinicia con Zoiza. Y Zoiza que lo busca a Hanashiro. Solano de cerca. La pelota tocaba en el de Camionero. Llega Hanashiro. La hace rebotar en Dávalos. Bien, los de Tato. Siempre correcto Franco Hanashiro. Que acá recibe la pelota. Amaga contra Solano y encuentra el salteo con Tincho. Zoiza que recibe y juega la paralela para Tato. Dávalos de cerca. Pelea con Constantino. Dávalos la deja dentro del campo. Juega para Borruto. Borruto para Dávalos, que se pone de frente y le va a jugar de mano a mano a Benvenuto. Le llega la cobertura de Constantino. La pelota se la queda a Galván. Galván que reinicia para Borruto. Borruto que va a jugar para Solano. Solano que recibe. Siempre es un peligro. Y juega para Borruto, que recibe y distribuye para Dávalos. Dávalos en el mano a mano con Zoiza. Espera la cortina de Solano y reinicia para Borruto. Y Borruto para Dávalos. Y ahora sin cobertura, Asturiano. Le llega la cortina a Dávalos de Galván. Galván juega para Dávalos. Llega a Suárez. Buena respuesta de Santi Suárez, que festeja todas las importantes suyas. 13-06 para el final. Dávalos juega para Borruto, que busca el disparo. Bloquea a Hanashiro. La pelota se la queda a Zoiza. Va a sacar la contra. Juega para Constantino. Mano a mano con Alegre. Constantino. Amaga Alegre. Se deja caer. Sin falta, dicen los árbitros. Una lástima este mano a mano de Toto. Gran habilitación de Zoiza para dejarlo mano a mano contra Alegre. Una lástima de Toto, que no se animó a defender a Chico Bien. Igual el arquero de Camioneros. Dávalos espera la cortina y amaga. Sale de Hanashiro, sale de Constantino, pero Constantino lo agarra. La primera falta para Asturiano y hubo una de Camioneros. Si no me equivoco, son una y una. Es una de Asturiano nada más. Perfecto, una de Asturiano nada más. A falta de 12:41 para el final. No pasa más el tiempo. Galván amagándole a Zoiza. Llega la cobertura de Constantino. El Bien que baja de la tribuna de Asturiano y del banco de suplentes. Borruto y la pelota encontrándolo a Dávalos. Dávalos que reinicia con Galván. No, Dávalos y la pelota se va a animar. Llega a Fimara que la despeja de puntín y ahora tiene que dar el paso adelante a Asturiano. Esto hace. Valviares dice dale. Constantino da el paso adelante. Lo acompaña a Fimara, lo acompaña a Zoiza. Borruto y la pelota. Recibe Galván, propone el mano a mano. Al piso, Tincho. Para cortar el avance de Galván. Galván jugando para Borruto, haciéndose eje y distribución del balón en Camioneros. Juega para Solano. Solano encuentra en el eje a Dávalos, que recibe solo, gira, le llega de atrás a Fiumara. Dávalos y la pelota, siempre Dávalos se deja caer, la pelota la recupera Benvenuto, la hace rebotar en Dávalos, va a ser para Asturiano. Todo el banco de Asturiano parado, alentando a cada cuarteto dentro del campo de juego. Acá Zoiza se la va a pisar a Fiumara y Fiumara va a buscar a Constantino. Atento estaba Borruto, pero la segunda pelota es de Benvenuto. Solano de atrás, pero Zoiza traba, gana Zoiza, intenta un caño. Galván llegaba para despejarla, sigue siendo de Asturiano el lateral aquí en mitad de cancha, mientras hay gol de la U Espeleta
descuenta la ventaja a 3 de diferencia versus Nueva Estrella en cancha de la U. Todavía 6-0 gana Chicago sobre Platense. Ahora achica la distancia Espeleta versus Nueva Estrella a 3. 3-6 pierde de local. Verdún y la pelota. Galván atento para cortar. Suárez va a intentar la salida directa con Constantino. Acá lo busca Toto. Borruto ganaba. Solano en la segunda no puede. Va a ser lateral para Asturiano. ...6-4, perdón, no 6-3. 6-4, entonces, perdón, a 2 goles achica la distancia Espeleta sobre Nueva Estrella. 6-4 gana Nueva Estrella. Acá Verdún que no puede. Entonces Espeleta achicando a 2 goles la diferencia. Solano jugando para Borruto. Borruto para Solano. Solano que engancha, va a buscar el disparo. Atento estaba Fimara. La pelota le queda a Galván. No, porque la deja salir. Va a ser lateral para Camioneros con estos parciales. Hasta ahora, déjenme decir, con hasta ahora estos resultados. Asturiano 29, Platense 25, Espeleta 24. Estamos muy atentos a lo que sucede en Nueva Estrella Espeleta, que achicó a 2 la distancia. Mucha es la de Platense versus Camioneros, que pierde por 6. Acá Constantino intentaba con Dávalos. Toca último en Constantino, va a hacer salida para Camioneros, que vuelve a mover sus fichas. Ingresó Tabaré, ingresó Maldonado, ingresó Acosta y todavía Solano, que acá recibe la pelota y juega para Maldonado, que ingresa y abre para Tabaré, que está muy lejos Constantino. Hundió bien Asturiano, Vega haciendo el esfuerzo, jura que tocaba en Solano, sigue siendo para Camioneros. Solano que ya juega para Tabaré. Tabaré para Solano, se levanta la gente de Camioneros. Acosta y la pelota. Va a animarse con la menos hábil. Buena respuesta de Suárez, que va a habilitar a Verdún, que se animó a pasar la mitad de cancha, pero lejos esa pelota. Bien, igual el esfuerzo hecho por Verdún. 10-21 para el final. Arrieta y la pelota jugando para Acosta. Y Acosta encontrándolo a Maldonado. Maldonado suela para Arrieta. Arrieta el segundo palo para Acosta. La pelota la recupera Fimara, que va a tener que dar el paso adelante, ganar un foul o el lateral, porque toca en Acosta. Va a ser para Asturiano. Bien, la de Fede. Estamos llegando a la mitad de esta segunda mitad. Es el partido más largo de mi vida. Acá Constantino intentaba de primera. Fue buena la búsqueda igual de Vega para su pivot Toto Constantino. Todavía muchísimo tiempo le resta al encuentro aquí en Alvear. La pelota la recibe Acosta, que juega para Maldonado, que intenta girar sobre Vega. Al piso a trabar con la cabeza Vega. Verdún la recupera. La pelota toca el techo. Va a ser lateral para Camioneros, donde la pelota tocó el techo y se tiraba con lo que le restaba a Vega, a trabar con la cabeza. Después estaba atento Verdún en el eje para terminar de despejar esa pelota, pero no cesa el peligro para Asturiano, el lateral. Ya lo jugó Acosta para Tabaré. Tabaré encuentra a Maldonado. Maldonado para Acosta, muy hundido Asturiano. Acosta juega para Tabaré y esta pasó cerquita, sacándole la telaraña al palo derecho defendido por Suárez. Y hay un nuevo cambio de cuarteto en Asturiano. Vuelven a ingresar Benvenuto, Soiza, Hanashiro y Lavaqué. Mientras hay gol de Nueva Estrella, 7-4, vuelve a estirar a 3 la ventaja. Acá Lavaqué pelea, la pone hacia adentro. Arrieta que cortaba. Sin foul, Hanashiro, perfecto, recupera Soiza, Soiza para Lavaqué, Lavaqué de cabeza para Hanashiro, Hanashiro de cabeza para Soiza, recuperaba Tabaré, acá Maldonado, encuentra salteo con Acosta, ahora quedó mal parado Asturiano, Acosta va a jugar con Arrieta, estaba atento Benvenuto en la cobertura, se tira al piso, Arrieta la pone adentro, no llegaba nadie. Repito entonces, 7-4, estiró la ventaja a 3 de nuevo, Nueva Estrella. 8:59 para el final. Hanashiro para jugar a Benvenuto. Benvenuto busca directo con Lavaqué, que forcejea con Borruto. Se queja todo Asturiano, dicen que sin full. Borruto y la pelota. Jugando para Arrieta. Atento Suárez para despejar el peligro. Festeja igual todo el banco asturiano. Se queja Valvidares, se queja Constanzo de que era falta
de Borruto sobre Lavaque y ahora a defender Asturiano, por favor. 8:43, todavía una eternidad para el final. Arrieta y la pelota conectando con Maldonado. Traban entre Janayiro, Benvenuto, Maldonado se ensucia, Janayiro al piso. Maldonado reinicia con Arrieta, tiene ganas de pegarle. Arrieta encontraba a Borruto, entre Soisa y Benvenuto la despejan. Maldonado y la pelota, tira sombrerito, arriba gana todavía Maldonado, Benvenuto, la pelota no toca el techo, Janayiro solo, nadie le avisa. Maldonado y la pelota, Janayiro recupera, se deja caer, dicen que con falta los árbitros. Llega a su primera Camioneros. Ocho minutos 16 para el final. Hoy ni siquiera les digo que no quiero sufrir, porque yo vengo sufriendo desde que me desperté hoy. Y me desperté temprano. Bueno, no sé si temprano, pero me desperté relativamente temprano hoy. Y estoy sufriendo desde que me desperté. Si hacemos una estadística de las aplicaciones que más sucede durante todo el día, fue la calculadora. Y estuve todo el día pensando en este partido, que todavía le resta muchísimo, que es el más largo de mi vida. Suárez buscándolo a Benvenuto, Dávalos atento, se la deja Arrieta, Arrieta encuentra a Tabaré, de atrás Benvenuto sin falta, recupera Lavaque, Dávalos, quedó mal parado el asturiano, Dávalos a la cobertura, Lavaque, que no le importó nada donde fuera esa pelota, con tal de que se vaya el peligro. Va a ser lateral para Camioneros, en los pies de Tabaré. Tabaré que la pone para Dávalos, Dávalos que intenta, pelea contra Janayiro, contra Soisa, gana, siempre Dávalos al piso Soisa, recupera la pelota, Lavaque solo contra Arrieta, tira el autopase, Lavaque busca disparo, ay, llegaba Benvenuto al eje, pero bien, buena esta de Lavaque que se anima. Y ahora Camioneros con la pelota, Borruto para Arrieta. Arrieta camina sobre Janayiro, juega para Dávalos, Dávalos para Arrieta. Arrieta amaga contra Benvenuto con el cuerpo, Janayiro perfecto. Suárez y la pelota, busca de cucharita para Lavaque. Estaba atento Alegre, quedó sentido Benvenuto, menos mal. Bueno, una lástima lo de Benvenuto que se agarra a la ingle. Lo acompañan entre el médico de Camioneros, Lavaque y Villanueva. Una lástima lo de Benvenuto que venía tocado en esa zona. Se ha terminado lamentablemente el partido para nuestro capitán, que se toma toda la calma para salir, llora y se gana el aplauso de toda la gente. Una lástima lo de Benvenuto, pero recalquemos todo el campeonato de nuestro capitán. Pero lamentablemente aquí el partido sigue. Yo me quedo con Benvenuto llorando. Dávalos y la pelota. Espera la cortina de Solano. Busca el disparo sin peligro para el arco de Suárez. Asturiano pierde una pieza clave para lo que resta de este partido, que son 7 minutos, una eternidad. Acá intentaba Constantino sobre Borruto, la salida ya de Camioneros en los pies de Tabaré, que encuentra a Dávalos. Dávalos que juega para Tabaré. Bien, Vega, Solano y la pelota. Buena respuesta de Suárez. Después Vega festeja ya a Suárez. Vega que lo sigue a Solano. Vega que le gana la posición. Cae, recupera a Fimara. La hace tratar de rebotar. No. Despeja el peligro. Alegre que la juega para Borruto. La posesión todavía para Camioneros. 6:40 para el final. Dios mío, no pasa más el tiempo.
Solano, perdón, Dávalos y la pelota, adentro, despeja Fiumara, Dios mío, casi se le mete. Tiro libre para Camioneros, lo va a hacer Tabaré. Tabaré juega para Borruto que busca el disparo. No la tocaba a Gómezares, es salida del arco para Santi Suárez. Suárez la baja para Fiumara. Fiumara para Set, recién ingresado, pifia Set. La pelota le quedó a Solano y encuentra el empate a falta de 6:17 para el final. La primer pelota que toca Set. Una lástima para Pachón que pifió. Lo que yo les menciono, es difícil ingresar en un partido después de no tocar la pelota hace tanto tiempo. Y ahora empata Camioneros. Suárez buscándolo a Constantino, Alegre que salta. Le cobran falta a Constantino. Es la segunda de Asturiano. Y Asturiano que tiene que seguir intentando. Dávalos y la pelota va a girar. Nadie se la puede sacar al pivot de Camioneros. Que acá recibe, gira, de atrás Constantino. Intentaba con su compañero y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Cuando hay gol de Espeleta, 7-5, vuelve a achicar la distancia a 2. Hay un verdadero partidazo en la cancha de la U de Espeleta, con 12 goles. Cuando hay final en Platense, fue derrota 6-0 versus Chicago. Entonces, Platense todavía con 25. Ahora Asturiano con 27. Constantino pelea contra Mena. Borruto jugando para Solano. Fiumara casi intentaba. Solano para Borruto, Borruto para Mena, Mena para Solano. Solano va a jugar con Dávalos. Acá recibe Dávalos. Juega para Mena, Mena que se la saca a Dávalos, Dávalos que encuentra a Solano. Solano se le escapa el control, Fiumara la recupera, va a tener que animarse Fiumara, engancha, sigue, se le escapa la pelota, una lástima. 5 minutos para el final. Solano y la pelota. Reiniciando con Borruto. Borruto para Mena, Mena para Solano, Solano para Mena. Estaba atento Set que saca la contra. Va trastabillándose, juega para la Baqué de zurda, la Baqué adentro para Set. Se queja todo Asturiano de una falta sobre Set. Set que quedó ahí sentido, una lástima esta, era empujarla de Pachón que llegaba solo. Uy, ¿por qué no me avisan que no saqué lo del minuto? Dios mío, así estoy. Dios mío, qué mal que estoy. Ya Camioneros con la salida. 7-5, Nueva Estrella Espeleta. Terminó Platense 0-6 versus Chicago. Acá Solano.
Solano que la pisa y juega con Borruto. Borruto que ingresa y juega con Mena. Mena buscándolo a Solano. Quedó lejos Asturiano. Solano reiniciando para Borruto. Acá la recupera Lavaqué. Intenta contra Solano. Hanashiro al paso adelante sobre Borruto. Presiona a Asturiano. Sale bien. Camioneros, ahora quedó mal parado Asturiano. Dávalos y la pelota. Dávalos encontrando con Mena. Mena que no se la deja a Borruto. Mena juega con Solano. Solano hace el esfuerzo, llega a esa pelota. 3.54 para el final. Ahora da el paso adelante Asturiano. Dávalos de cerca Verdún. Dávalos que va a enganchar, va a buscar el disparo. Todavía Dávalos. Zoiza para la cobertura. Dávalos, siempre Dávalos. Juega para Solano. Atento Hanashiro. Solano que engancha. Verdún que se le mete abajo. Gana la posición sin falta. Metió la mano Verdún. Llega a su tercer falta Asturiano. Se queja todo Asturiano de que había sido falta antes contra Verdún. Y qué manera de sufrir, Dios mío. 3 minutos 36. Solano buscándolo a Dávalos. Se le mete abajo Verdún. Durísimo el pivot de Camioneros. Rebota para Borruto. Se le escapa esa pelota. $7-5 todavía. Espeleta Nueva Estrella. Aquí 3-3 a falta de 3.25. Suárez buscándolo a Lavaqué. Borruto gana de cabeza. Van a pelear entre Lavaqué y Verdún. La pelota se la queda Camioneros. Juegan para Dávalos, quedó mal parado ahora Asturiano. Dávalos, siempre Dávalos, no lo pueden parar a Dávalos, pasan entre tres. Dávalos. Golazo de Dávalos para Camioneros. Que encuentra el gol de la victoria parcial. 4-3 versus Asturiano. Todavía resta muchísimo tiempo aquí. Hanashiro y la pelota. Zoiza se prepara Gómez Ares con la de arquero jugador. Zoiza buscándolo a Lavaqué. Lavaqué que la baja de cabeza al segundo palo. No llegaba nadie. Alegre y la pelota. 2.56. Presionaba a Zoiza. La recuperaba. Sombrerito para acá y para allá. Juega para Lavaqué. Tabaré juega para Solano. Perdón, para Maldonado. Maldonado, siempre Maldonado. Juega para Acosta. Busca el disparo. Bloquea. Hanashiro. Empuje, Asturiano, empuje, por favor, que restan todavía 2.39. Acosta, la pone hacia adentro. Rebota en Hanashiro, va a hacer tiro de esquina. Arrieta que lo busca a Tabaré, sacó un disparo hermoso Tabaré, bloqueó Lavaqué. 2 minutos 32 para el final. Acá recibe Tabaré, presiona Asturiano, juega para Arrieta, Arrieta para Tabaré, Tabaré y Maldonado que recibe y gana la posesión y siempre Maldonado y con falta de Verdún, que ahí le pide disculpas. Llega a su cuarta falta. Llega a su cuarta falta Asturiano y yo se los mencioné en el primer tiempo, para el segundo Camioneros iba a tener resto para hacerse protagonista. Y esto es lo que sucedió. En el segundo tiempo Camioneros tomó el protagonismo del partido. Una lástima porque Asturiano tuvo situaciones. Acá Maldonado se le escapa lejos el control. Zoiza que intentaba con Lavaqué. Rebotaba en Tabaré. Y se viene el 5-4 de Asturiano. A todo o nada en búsqueda del empate. 2 minutos 10. Fiumara, Zoiza, Lavaqué, Cantarela y Gómez Ares. Cantarela recién ingresado. Gómez Ares, ¿se va a animar a buscar disparo o no? Juega para Cantarela. Cantarela juega para Fiumara. Fiumara que busca el disparo. Tabaré al bloqueo. Fiumara jugando para Cantarela. Cantarela que entra mucho al eje y juega para Zoiza. Zoiza.
para Gómez Ares. El Colo que se anima a buscar el disparo, no. La pelota le queda a Tabaré. Que encuentra el 5-3 para Camioneros. Una lástima de las primeras posiciones que tuvo Asturiano con el 5-4. Recupera Camioneros y logra el gol para los dos de ventaja. Zoisa, Gómez Ares, empuje a Asturiano que todavía queda. Gómez Ares para Zoisa, Zoisa para Cantarela. Cantarela para Fiumara. Fiumara la recupera Acosta, trata de tirar un caño, la Baqué, sigue siendo de Asturiano. Minuto 11 para el final. Cantarela se toma su tiempo y reinicia para Zoisa. Zoisa lo busca a la Baqué, Alegre y la respuesta. En 2 tiempos se la queda al arquero de Camioneros. Una lástima este partido. La pelota se la queda a Páez, ya esto va a ser anécdota. Bien, Zoisa en la recuperación, le queda a Fiumara, Fiumara contra Alegre. Fiumara intentaba contra la Baqué. Últimos 48 segundos para el final, una lástima. Asturiano que estuvo con 2 goles de ventaja encima, pierde por diferencia de 2. Fiumara sobre Maldonado, siempre Maldonado, se la queda Maldonado, siempre Maldonado, Maldonado al piso. Cantarelli la pelota, juega para la Baqué, últimos 35 segundos, la Baqué va a tener que ir para adelante, lo agarraban de la camiseta, siempre la Baqué va a intentar hacerla rebotar. Arrieta, intentaba la Baqué, lo van a expulsar al sureño. Bueno, le perdonaron la vida al sureño para que no se pierda el último partido. Llega a su 5ª falta, Asturiano, le perdonó la vida al juez, al sureño que amagó a agarrarla del bolsillo de atrás y agarró la del bolsillo de adelante. Bueno, menos mal porque nos queda la Baqué para la última fecha. Hay minuto no. El juez que indica las 5 faltas de Asturiano. Y Asturiano que tendrá que definir el segundo descenso cuando enfrente el fin de semana que viene a Platense en cancha de Asturiano, porque perdió Speletta, porque perdió Platense, porque perdió Asturiano, todo se decide en la última fecha. Acosta y la pelota, reiniciando para Maldonado. Y al final entonces aquí en Alvear, Asturiano 5, Asturiano 3, Camioneros 5. Nos reencontraremos el fin